bien. Bueno, hoy nosotros vamos a presentar un caso de una paciente que tuvimos en la clínica en el año 2018, que bueno, pasó por nuestro servicio. Y, bueno, fue un caso que nos puso en discusión a varios servicios y tuvo participación, o sea, varios equipos multidisciplinarios, así que es una paciente de sexo femenino de 51 años de edad, que es licenciada en radiología, que tiene como antecedentes patológicos un linfoma de células grandes B difuso, que está en plan de tratamiento de quimioterapia en el momento que se nos interconsulta, y otros antecedentes como dislipemia. Ella, bueno, con antecedentes quirúrgicos de 2 cesáreas y 2 cirugías de tórax que incluyeron toma de biopsia y una resección de este tumor que estaban estudiando y para el que iba a empezar la quimioterapia. Como medicación habitual estaba tomando deltisona de 8 miligramos y AINES SOS como tratamiento para el dolor. Y como motivo de consulta, se nos interconsulta al servicio de cirugía general por dolor abdominal. Ella ya llevaba 11 días de internación haciendo tratamiento con quimioterapia y la historia básicamente de su enfermedad es la siguiente. Ella consulta primero en enero del 2018 con el servicio de endocrinología por una masa cervical dolorosa. En ese momento se le dice que iban a tomar conducta expectante, aunque ella ve en un mes, que en el trayecto de un mes, que la masa había aumentado de tamaño, por lo que consulta con uno de los profesionales de cabeza y cuello, y le piden una tomografía de cabeza y cuello en la que se ve una masa en mediastino superior. Entonces ellos derivan al servicio de tórax, y los servicios de tórax sugieren hacer esta resonancia de cuello, en la que se ve un gran tumor prevascular de 133 por 58 por 1,27 centímetros en cuello y en tórax. Se decide ir a cirugía, en la que se toman 2 biopsias y se le puede dar el alta con deltisona 8 miligramos de manera escalonada, se iba subiendo el tratamiento. Y tuvo varios controles. El 26 de abril vuelve al servicio de oncología, en la que había llegado un resultado de anatomía patológica en el que se veía en el mediastino células redondas pequeñas de colorido azul y una inmunohistoquímica con un ACLCD45 y un CD20 positivo. Posteriormente, el 4 de mayo, el servicio de tórax la recibe con una consulta por disfagia y disnea progresiva, y el 7, 3 días después de eso, a través del servicio de oncología, empieza con un síndrome de vena cava superior y con una urgencia oncohematológica para lo que se le interna, y es ahí cuando cursa los 11 días de internación con rayos y impulsos con corticoides. La historia continúa. Ella empieza con un síndrome de Horner izquierdo, hematología arranca con los corticoides, se solicita un PET y una biopsia de médula ósea y una resonancia de cerebro, en la que se veía que tenía ya lesiones subcorticales, es decir, lesiones a distancia que eran lesiones subcorticales frontales bilaterales de aspecto gliótico inespecíficas. El día 3 empieza con la prefase quimioterápica con metotrexate y vincristina de 2 miligramos, y al día 10 de internación comienza con el esquema R-CHOP, que el esquema R-CHOP o CHOP es el rituximab, 600 miligramos con ciclofosfamida con doxorubicina. Es importante que recordemos esto porque se nace después de la paciente. Se le pide un PET y en el PET se ve que había captación de lesiones en el intestino delgado y en el intestino grueso, que había un nódulo en la suprarrenal izquierda y en el riñón izquierdo, que había nódulos pulmonares y con derrame pleural bilateral, y que había un gran tumor que comprometía la tiroides y vasos del cuello, aorta y vena cava superior. El día 11, es decir, el segundo día después de haber arrancado la quimioterapia con el esquema CHOP, ella comienza con dolor abdominal, anemia abdomen inferior y con tenesmo vesical. Le piden orina completa y un urocultivo, con los signos vitales con hipertensión y la frecuencia cardíaca elevada.
y arranca con este dolor en hipogastro que después se irradia hacia ambos flancos. El lado izquierdo era el lado que tenía mayor predominio, con un EVA de 9 en 10. En este momento la paciente ya estaba muy extendida, con reacción peritoneal, defensa, tenía ruidos hidroaéreos ausentes. Entonces, bueno, para todos si quieren participar, ¿qué pensarían de diagnóstico presuntivo? Juli, ahí yo inicio la votación. Si querés hacerle un resumen a los chicos, porque es un caso complejo. Bien, básicamente es una paciente que ingresó porque ella había arrancado una masa en el cuello que después, mientras se la fue estudiando, descubrieron que era un tumor que tenía en el mediastino superior y arranca con el tratamiento con quimioterapia y rayos. Mientras se empieza con la quimioterapia, al segundo día de estar haciendo quimioterapia, ahí empieza con dolor abdominal, distensión y aparece con un abdomen en tabla, ¿no? O sea, no teníamos evidencia hasta acá de compromiso visceral, digamos, del tumor o de esta enfermedad. Había una evidencia que era la evidencia imaginológica, en la que se veía que tenía lesiones, ya tenía lesiones, acá lo pongo, en el PET, que tenía en el intestino delgado e intestino grueso, Okay. y con lesiones que también tenía en cerebro, lesiones subcorticales. Bien. Bueno, ahí voy a mostrarles el preliminar, ya pasó un minuto, así que, bueno, siguen votando, pero ya hay una tendencia clara. Se las voy a compartir. Ahí está, o sea, claramente la mayoría, abdomen agudo perforativo, Juli. Bien. Vos nos dirás qué fue Bien. o cómo seguimos. Fue un abdomen agudo perforativo, ahí seguimos. ¿Qué estudios complementarios pedimos? Estos los comparo yo desde el día del ingreso hasta el día 11. Ella ingresa con una PCR en 127, que después desciende durante la internación, y en el día del dolor abdominal arranca con una PCR en 356 y con una LDH con un aumento en 2038, con una hipopotasemia marcada. ¿Qué harían ustedes sospechando que es un abdomen agudo perforativo? ¿Una TC abdominopélvica sin contraste? ¿Una TC abdominopélvica con contraste endovenoso? ¿O una TC con contraste oral y endovenoso? Bueno, ahí va la votación. Acá está un poquito más dividido. Sigan votando. Acá se están animando más a votar. Bueno, acá ya tenemos una tendencia clara, así que los voy a finalizar y compartir. Ahí tenés, Juli. La mayoría abdominopelviana con contraste endovenoso, pero a algunos le darían contraste oral. No sé, a ver, decinos qué hiciste y después Facu comentará por qué una u otra. Bien, lo comento yo. Bueno, nosotros hicimos con contraste endovenoso. Principalmente todavía sigue siendo controversial. La verdad es que nosotros en el servicio no usamos prácticamente el contraste oral, y menos, bueno, para estas situaciones con el contraste endovenoso ya se pueden ver las lesiones. Y se puede observar, bueno, principalmente ahí donde marca la flecha, la aparición de nuevo peritoneo, ¿sí? Bueno, ahí no sé si vos, Facu, querés hacer algún comentario sobre eso, si no comento yo, digamos, el uso, ¿no?, de contraste oral, en este caso en particular, o en general en un abdomen agudo que uno sospecha perforativo, ¿no? Sí, sí, yo creo que un poco fundamentado también en el concepto de la oclusión intestinal también. La verdad que el contraste oral, salvo alguna excepción, que uno realmente busca una perforación determinada, la verdad que no suma mucho al diagnóstico. Esta paciente ya tenía neumoperitoneo en particular, pero en general
el contraste da mucho volumen intravascular y el paciente, por ejemplo, sospechando abdomen agudo, donde todavía no está definida la causa, puede inclusive agravar mucho más su cuadro abdominal y obviamente cambiar la urgencia del cuadro. Inclusive antes se decían que si no daba contraste el paciente a veces evacuaba y a veces nos pasaba al revés, muchas de las veces no iba mal, le aumenta mucho el volumen intravascular y la verdad que no le suma tampoco al diagnóstico en general, ¿no? Lo más importante, contraste endovenoso, nos orienta claramente, inclusive si en un cuadro inflamatorio nos ayuda más a llegar al correcto diagnóstico. Perfecto, coincido plenamente, Facu. Si alguien más quiere ir haciendo un comentario, puede, ¿eh? Si no, va avanzando el Julián. Juli, Bien, seguí bueno, nomás. ¿y qué conducta tomaría al respecto? Expectante, una laparoscopía exploradora o una laparotomía exploradora. Bueno, hasta acá claramente tenemos un paciente con abdomen agudo perforativo, así que vamos a ver, bueno, conducta expectante hasta ahora no vota nadie, lógicamente, y a ver, vamos a ver qué haría cada uno, la mayoría. Está bastante dividido también, está reñida la pelea. Acá no se animaron tantos a votar. Voten, chicos, que esto es anónimo, así que no tienen que ni siquiera defender lo que piensan. Después nos dirán acá Julián y Facundo qué es lo que se hizo y la ventaja de una u otra. Cuando se refiere a la laparoscopía exploradora, lógicamente están hablando de la conducta inicial, no es que vayan a pensar en resolver el cuadro definitivamente por la laparoscopía, ¿no? Esto es el abordaje inicial del paciente. Exacto. Bueno, ahí finalizo, ya pasó un minuto, les comparto los resultados, bastante peleado, pero una tendencia a favor de la laparoscopía, al menos como abordaje inicial. ¿Quieren contarnos qué hicieron ustedes y por qué? Facu, ¿lo querés contar vos? Juli, contanos qué hiciste, porque el Facu me parece que no tiene el sonido. Bien, en este caso en particular, si bien habitualmente lo que hacemos es entrar directamente al abdomen por una laparoscopía exploradora, en el caso particular de esta paciente, era una paciente que tenía una gran mejoría en líneas generales, con disnea y toda una situación clínica desfavorable como para permitir la laparoscopía. Entonces, nosotros lo que hicimos fue directamente iniciar por la laparotomía exploradora, pero bueno, es real que habitualmente nosotros iniciamos el abordaje inicial por la laparoscopía exploradora y posteriormente, si es necesario, que son por suerte cada vez menos las situaciones, se convierte a una cirugía abierta. Pero bueno, en este caso en particular fue una laparotomía exploradora lo que hicimos. Recordá, Fer, y la que limitaba mucho su vida, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos un síndrome de la causa anterior también, era una paciente compleja, lo evaluamos con el equipo en ese momento y se decidió. La verdad que nosotros diríamos que en el 95% de los casos la laparoscopía es nuestra vía de abordaje, salvo alguna excepción catastrófica que no, diría casi el 100%. No me animo a decir que casi no la utilizamos, inclusive para una cuestión diagnóstica y, como decimos, a veces el abordaje inicial puede ser por esa vía y caminar por otra, pero en general es el abordaje inicial en el abdomen agudo. El tema es que, bueno, la paciente al tener la masa mediastinal, el síndrome de la cava superior, dificultaba la mejoría clínica de esta perforación, nos obligó a tratarse un abordaje que sea menos restrictivo desde el punto de vista respiratorio, como es Perfecto, se entiende, Facu. Digamos, en este caso, la condición sistémica del paciente, en principio, ustedes como equipo consideraron que
que estaba contraindicado, que no era el mejor abordaje inicial para hacer, así que yo estoy de Sí. acuerdo, creo que uno siempre que se puede y que el paciente lo permite, es un abordaje inicial súper válido y uno puede evitar muchas laparotomías innecesarias, pero en este caso me parece que está bien lo que hicieron. Sí, la gran masa intestinal dificultaba mucho el manejo cardiorrespiratorio de la paciente. Ese fue realmente el motivo por el cual no avanzamos por esa vía. Perfecto. Bueno, ¿y qué encontraron? Bueno, y estas son las fotos de lo que encontramos. Se ve ahí basas de intestino delgado. Bueno, esa es la mano de Facundo. Y lo que se puede ver es, no sé si se ve el cursor del mouse, de mi mouse. Pero, Sí, se ve full. Bien, acá pasa el dedo sobre una lesión con varias lesiones en sacabocados en varias porciones del intestino delgado. Y si lo vemos más de cerca, se puede ver que en el lugar donde estaba perforado, no solamente es una perforación, sino que tiene lesiones tumorales, ¿no? Que están acompañadas en cada parte del intestino. Ahí se puede ver más imágenes de lo que fuimos viendo en la paciente. Y lesiones muy, muy claras, que todas están acompañadas, en este caso, con la lesión tumoral. Y en ella, bueno, lo que finalmente terminamos haciendo es una laparotomía exploradora con la resección segmentaria por partes del intestino delgado y con rafia de las lesiones más proximales. Se observaron, bueno, que había múltiples perforaciones a nivel del intestino delgado en la topografía, desde lo que era el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal, a 35, 40, 60, 130, 150 y 200 centímetros, líquido en los 4 cuadrantes, una cirugía de 210 minutos, una paciente que estuvo todo el tiempo inestable durante la cirugía, pero que tuvo respuesta a noradrenalina y cursó el postquirúrgico inmediato en UTI. Bueno, tuvo varias intercurrencias en UTI primero se le colocó... Juli, espera un poquito, Juli. Sí. Perdón que interrumpa. Bueno, lo Sí. primero que tengo que decir es que creo que esa paciente me tocaba a mí, creo que era mi guardia, y Facu, tuviste la amabilidad de reemplazarme transitoriamente y terminaste con este caso que la verdad que es súper complejo, una verdadera catástrofe abdominal. Primero, si querés, Juli, explícanos cuál sería la fisiopatología de esto que se encontraron, y después, en ese escenario que yo me acuerdo que entré transitoriamente al quirófano y cuando vi, dije, huyo, porque no hubiera sabido bien qué hacer, había que tomar una decisión difícil porque eran múltiples perforaciones en todo el intestino, era una paciente que lógicamente tenía un mal pronóstico, pero que había que tratar de sacarla de esto, ¿no? Y que pudiera seguir con su tratamiento, que ahora me parece en la explicación que van a dar ustedes de la fisiopatogenia, tenía una expectativa, ¿no? Por delante. Y era o hacer múltiples rafias, hacer resecciones segmentarias y anastomosis con la inestabilidad de la paciente, o sea, una situación súper difícil. Juli, si querés, explícanos qué pensaron ustedes, el porqué de estas perforaciones, y después Facu nos comenta bien la conducta que se tomó y el porqué. Bien. Básicamente, yo lo que mostraba en las imágenes previas, y lo iba a mostrar al final, pero también creo que vamos a estar un poco ajustados con el tiempo, yo quería que se resalte la parte de que tenemos lesiones tumorales en el intestino delgado, y cuando hablaba del caso clínico en general, decía que ella había arrancado con el dolor y toda la situación 2 días posterior a haber comenzado con la quimioterapia con el esquema CHOP. Entonces nosotros hicimos un research de esto y nos adentramos más en el caso, y es que está descrito que los pacientes que realizan quimioterapia con el esquema CHOP tienen mayores posibilidades de desarrollar una perforación intestinal. Había particularmente un trabajo que hablaba de 92 pacientes, en los que de esos 92 pacientes del 100%, 8,7 se habían perforado, y el 50% por lo menos habían ya tenido su primera sesión de quimioterapia con esquema CHOP. Eso es básicamente lo que lleva a producir que la quimioterapia actúa sobre las lesiones, y al actuar sobre las lesiones, orada sobre la pared del intestino, y eso es lo que lleva a la perforación intestinal.
siendo el intestino O delgado el sea, lugar más... uno puede, Sí, perdón, te interrumpí. no digo, uno puede pensar, si está en ese escenario, las perforaciones pueden ser o por progresión de un tumor, ¿sí? O por Sí, respuesta de esos tumores a la quimioterapia. Y al ser múltiples, simultáneos, y cae Maduro que está haciendo por respuesta, no por progresión, que todos progresen y perforen todos a la vez, es más raro, ¿no? En este caso me parece claro. que el pensamiento más lógico es que esta paciente había tenido una respuesta al tratamiento, ¿no? O un efecto colateral indeseado del mismo. Facu, si querés hacer algún comentario. No, un poco para, bueno, esta paciente en realidad la perforación fue por respuesta, lo cual era bueno, pero asumíamos ese riesgo, se asumía ese riesgo al momento de iniciar los tratamientos y es, bueno, bastante lamentablemente habitual asumir ese riesgo. Y acá en el pensamiento nuestro del momento de la cirugía fueron, lo voy a analizar rápidamente, fueron varios. Primero, como verán en la imagen que puso Juli, hay lesiones que están sobre el borde mesentérico y otras que no. A su vez, las áreas de perforación, en algunas se podía hacer resecciones parciales y en otras no, porque estaban muy distantes o eran lesiones únicas. Y a su vez, teníamos que garantizar algunas situaciones. Primero, que dentro de la inestabilidad de la paciente era evaluar que la resección no pase al otro extremo, dejar un intestino corto o, o desde el punto de vista funcional que sea complejo en el manejo de la paciente a futuro. Y segundo, en el momento que hicimos la rafia, tenemos que pensar y evaluar claramente que no, este no sea el intestino. Lo cual ese pensamiento fue todo en un ratito y, y tratar de resolver a su vez en el mismo momento todas las patologías y con alto riesgo de que se fisturice. Si hacíamos la rafia. La verdad que fue complejo todo ese manejo. En el momento uno, bueno, lo charla y tiene que tomar una decisión rápida. La paciente está con la abdomen abierto, la paciente estable y había que resolverlo y creímos que fue la mejor forma de hacer áreas de resección en aquellas que estaban varias lesiones cercanas con anastomosis y a su vez en algunas áreas donde se podía y que la perforación era más chiquita, tratar de cerrar, siempre y cuando no sea en el borde mesentérico, porque obviamente era garantía de que iba a fallar o que no lo podemos hacer de manera correcta. Es un poco Ujú. el pensamiento en ese momento de la complejidad del cuadro y a su vez de la cabeza de nosotros como cirujanos de tratar de definir, de darle la mejor solución a una paciente compleja y una paciente que después tenga que seguir haciendo quimioterapia, lo cual, bueno, Claro. eso Sí, también era sí, que... sí. Sumamente complejo. ¿Pensaste en hacer una ostomía en algún momento? Decir reseco y no anastomoso La y, verdad que y estaban tan después cerca veremos. de ver que la verdad era complejo. Sí, en un momento lo pensamos, pero la verdad que las lesiones eran varias. No sabemos si tampoco si atomizando en alguna parte íbamos a. En algún momento pensamos en dejar la duna abierta, o sea, el control de daño también, hacer todo Ujú. y dejar la duna abierta por 48 horas y ver la evolución que pasaba. En aquel Claro, momento hablamos, llamamos por teléfono al oncólogo y ya se habló con la familia, salimos a hablar con la familia en ese momento y le explicamos la situación y bueno, decidimos en conjunto asumir el riesgo junto con la familia. Hemos hecho alguna oportunidad, Fer. Me parece que en todos los casos en general hay 2, 3 minutos para pensar y en alguna oportunidad me pasó con vos de encontrar más enfermeros que habíamos pensado, decidir un abordaje y hemos salido a hablar con la familia, a hablar con los oncólogos. Son 5 minutos seguro. más que muchas veces no hay que tomarlo y a veces son cuestiones complejas y no es lo habitual, pero bueno, a veces que hay que compartir la decisión con otros especialistas, evaluar el pronóstico futuro de la paciente, que en teoría tiene una enfermedad que iba a andar bien, si sigue haciendo quimioterapia, Ujú. dejo. Sí, la verdad, Facu, que ese mensaje que vos estás dando para estos jóvenes cirujanos que están conectados es trascendental. O sea, uno está en una cirugía y no necesariamente tiene que asumir toda la responsabilidad o tomar la decisión por sí Bueno, solo. Esto es cuando el paciente está estable y uno está en un escenario donde no tiene una emergencia, hay que parar, hay que poner la cabeza fría y decir, ¿hay alguien más que me pueda apoyar en esto o aportarme algo? Y esto es como un nuevo comité multidisciplinario. Te pasó a vos y pasa en el mundo. Y si uno sí, va sí, a la actitud, si se quiere, más moderna de la medicina, es paro, levanto el teléfono, consensúo con el oncólogo que conoce también el paciente, si es que tiene un oncólogo que conozca el caso y que ya lo haya llevado, como fue este paciente y otros que hemos tenido,
Y por otro lado, si está la familia, plantearle las opciones también y consensuar, digamos, ¿no? Porque también tiene que ver muchas cosas con los deseos de un paciente, que uno por ahí tiene que hacer algo que no anticipaba, y saber, aunque sea los deseos de ese paciente, que muchas veces la familia los conoce, son muy importantes también en la toma de decisiones. Seguro. Así que, nada, celebro esa actitud que tuviste y me parece súper importante reforzársela a los residentes que están escuchando. Bueno, Seguro. si quieren continuar y vamos viendo cómo fue el desenlace del caso. Y bueno, ella habla de la cirugía que habíamos hecho. Y después tuvo, bueno, una evolución en UTI, ¿sí? Que requirió extraplanes con furosemida, se pudo sacar inicialmente la noradrenalina, no tuvo más requerimiento, se inició con nutrición parenteral y como tuvo una evolución buena al cuarto día, se pasó a sala común, se le pudo retirar sonda nasogástrica y la sonda vesical, se le puso dieta líquida, que al principio tuvo, o sea, tomaba muy poca cantidad de líquido, pero podía por lo menos mojarse los labios y tener la sensación. Y arrancó con filgastrim. Y al séptimo día, nuevamente febrícula, dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Se le pancultiva y se le hace una tomografía de abdomen y pelvis, que bueno, no había una evidencia de una nueva perforación, había sí enrarecimiento o aumento de la densidad de la grasa mesentérica, y en fosa ilíaca derecha, en el plano de tejido celular subcutáneo, había un aumento de la densidad de la grasa y enfisema. Los cultivos en general todos negativos, y en el cultivo del líquido peritoneal un Enterobacter y un Staphylococcus epidermidis. Infectología nos sugiere realizar terapia con imipenem y vancomicina. Al día 10, dolor abdominal en epigastrio. Le pedimos un laboratorio en el que, bueno, tenía 19.200 blancos y alteración de amilasa, lipasa y parte del hepatograma, y bueno, con diagnóstico de una pancreatitis aguda. Al día 11 arranca con dexametasona nuevamente para restablecer su tratamiento previo a la internación, y por la persistencia de, bueno, valores de hemoglobina muy bajos, se la transfundió una unidad de glóbulos rojos, presentó episodios de melena, y después hizo tratamiento con meprednisona. Básicamente llevó a que al día 20 empiece con fiebre, constipación, se la pancultiva y se le realiza nuevamente una tomografía de abdomen y pelvis, y en esta tomografía había un hilio en el intestino delgado con suprimiento de la pared, sin isquemia, y había láminas de líquido no punzables con aumento de la densidad de la grasa. Nuevamente se le realizó un pancultivo que vinieron todos negativos, e infectología que coloca ampicilina sulbactam con ciprofloxacina. Al día 23 nuevamente arranca con fiebre sin foco, infectología aumenta, o sea, pone otro antibiótico que es piperatazobactam, y el de 25 arranca con tos y una evisceración completa. A ese momento, la paciente, en uno de los puntos más bajos de la herida, tenía, bueno, parcialmente abierta la herida y con abundante líquido, que bueno, fue uno de los síntomas principales de la evisceración y lo que nos llevó a estudiarla, y solamente, bueno, en el contexto de la paciente, que ya tenía un pronóstico malo, y invadirla no era una posibilidad, acorde a su estado clínico en general. Solamente le seguimos puntos de aproximación. Continuó con fiebre sin foco, infectología dejó puesto imipenem, y el día 30 empezamos con una sospecha de la progresión de la enfermedad por la persistencia de esta fiebre. Entonces Clínica Médica hizo la prueba del naproxeno, la que fue positiva, y se diagnosticó que tenía la fiebre que ella tenía era por fiebre tumoral. Infectología en ese momento suspende el tratamiento con antibióticos, y hematología comienza el segundo ciclo con quimioterapia con el protocolo CHOP. Al día 36 de internación, un mes después de haber ingresado, se le puede dar el alta hospitalaria. Tuvo después una internación nueva a los 14 días
por un TEPA más una neumonía, y en esa internación estuvo 65 días internada con múltiples complicaciones, y finalmente se puede ir a su casa en un breve, unos pocos días, y cuando vuelve, bueno, tuvo una gran progresión de la enfermedad y un óbito durante la internación. O sea, no por la enfermedad en sí, sino bueno, por complicaciones tardías de su enfermedad. Y este caso fue un caso que... Juli, Sí, espera un segundo, quiero hacer una reflexión ahí. Bueno, por un lado, la verdad que la paciente tuvo complicaciones, pero si uno tuviera que elegir dentro de las potenciales complicaciones que uno puede tener después de esta cirugía, la verdad que las que le tocaron no fueron de gran trascendencia. Digamos, yo hubiera esperado en el contexto fístula intestinal, perforaciones, o sea, hubiera esperado, la verdad, un desenlace catastrófico. La verdad que la elección de la cirugía hay que estar ahí, el Facu me parece que tomó la decisión correcta, consensuada. Yo quizás hubiese sido menos agresivo, hubiera hecho un control de daño y hubiera reexplorado después para la anastomosis, pero la verdad que con el diario del lunes lo que fue la parte de la cicatrización intestinal fue muy buena. De hecho la paciente no tuvo fístulas, tuvo una evisceración que fue contenida, y esto que después se terminó diagnosticando como fibra postal, y de eso anduvo bien. Después, la otra cosa es el coraje que tuvieron en reiniciarle la quimioterapia con R-CHOP, sí. siendo que habían tenido perforaciones previas. Bueno, la reiniciaron ya habiendo superado lo que se podría decir el postoperatorio inmediato, y la paciente estaba bien. Entiendo que no habían visto lesiones no perforadas en ese momento que hubieran podido perforarse después si uno reiniciaba la quimio. No debe haber sido una decisión fácil de tomar tampoco reiniciar la quimio. No sé, Facu, si vos lo charlaste, tuvieron ese temor, habían Sí, quedado lesiones. en realidad las lesiones eran por respuesta, lo cual, bueno, se asumió ese riesgo. Y lo único que recuerdo, diríamos, como importante al momento de la laparotomía y, como decía vos, hacer cirugía de control de daño, nosotros que en el momento de salir con la familia, estaba el marido de la paciente, dijo que el único que quería que no se podía despedir de sus hijos. Tenía dos hijos chiquitos, se pudo morir en ese momento, se fue al alta, volvió, y después el paciente prolongada está en su casa, bueno, falleció la paciente a los casi 3 meses de la cirugía. Y con respecto a la Bien. pancreatitis, como mencionó Julio, recordemos que usted tenía lesiones renales en el páncreas, Ah, y bien, tenemos bien. como consecuencia esa respuesta, ¿no? La verdad que lo interpretamos como algo distinto a eso. Pero Ujú. sí, fue bueno asumir el riesgo de tanto ella como su familia, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, ahí lo vemos al Juancho atrás, que también está acompañando al padre. Muy bien, Juan Cruz. Se Bueno, Juli, portó si querés seguir bien. con la parte final, así lo liberamos al Facu, que está también un sábado interrumpiendo sus actividades familiares para hacerle el aguante al curso. No, bueno, y lo último era comentar que este caso nosotros, dijo el Mosquito, mis compañeros de residencia y Facundo, lo presentaron en esta revista, en Nacier. Bueno, porque, bueno, como les decía al principio, había sido un caso de gran importancia, por lo menos para todos los que estuvimos involucrados en ese tiempo. Así que, bueno, tuvo algo productivo y nos dejó mucha enseñanza en general a todos. El motivo de esto fue pensando en que creo que todos los casos que son distintos, siempre hay un nuevo lugar en espacio para publicarlos. A veces uno, trajín de la actividad y demás, no piensa sacar una foto, no tomarse un minuto para poder registrar lo que está pasando, y nada, tratar de comentar y celebrar que toda publicación aporta a la comunidad académica y al team quirúrgico o al equipo de trabajo. Así que celebrar eso y tratar de fomentarlo de la mejor manera posible. Seguro, Facu, son casos excepcionales donde uno tiene que tomar decisiones excepcionales y manejos excepcionales, entonces merecen la pena publicarlos y difundirlos. Yo al menos no había visto ni tenido ningún caso como este. Por suerte no lo tuve que tener, gracias a vos que me bancaste. Y bueno, yo creo que ya vamos cerrando. Juli, ¿vos tenés alguna otra cosa para mostrar? No, después tenía básicamente lo que había hablado al principio, pero
era Está muy bien. sobre los trabajos científicos que avalaban lo que se había hecho, básicamente. Bueno, Pero era un poco de lo que hablamos antes, de la bueno, fisiopatogenia, así que sumaría un poco más a eso. espectacular. La verdad que muy bueno el caso. Nos toca directamente en la temática de hoy. Lo veo ahí conectado Franco, que está a mucha distancia. No sé, Franco, si estás por ahí, querés hacer algún comentario también de cierre del caso o de las charlas y ya nos despedimos. No, la verdad que espectacular. Aparte que modelo exitoso no se critica, así que nada para decir. Salió todo muy bien. Y felicitaciones por la publicación, creo que es el camino. No por la publicación en sí, sino por lo que forma la formación agregada del modelo constructivista que genera a escribir una publicación y revisar el tema. Así que felicitaciones.